Buenas noches, hermanos y amigos. Pasa a vosotros transmitiendo el programa ¿Qué está escrito? Un saludo desde Mexicali, Baja California. Leo las palabras de Cristo en Mateo capítulo 20. Perdonen, la cita es Lucas 20, 37. Dice así: y que los muertos hayan de resucitar. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, mas de vivos, porque todos viven a Él. Bueno, he estado enfatizando, hermanos y amigos, la importancia de lo que está escrito. Es muy importante lo que está escrito, pero también es sumamente importante si los hombres de Dios enseñaron una doctrina. Yo te ponía el ejemplo, yo tengo una Biblia de Génesis al Apocalipsis. Yo puedo tomar, por ejemplo, el pasaje del cuerno pequeño, volvemos al ejemplo, y hacer toda una doctrina, según mi mente, sobre el cuerno pequeño, luego enarbolar esa doctrina y decir, soy el predicador del cuerno pequeño. Pues voy a ser un loco, ¿no? Con un nuevo mensaje, y aunque tengo Biblia para leerte que el cuerno pequeño de Daniel, pero la verdad es de que ese planteamiento y ese énfasis en un pasaje de la Biblia, pues es de Gamaliel, porque aunque el cuerno pequeño se menciona, nunca Pablo, Pedro, Jacobo, Juan hicieron del cuerno pequeño el mensaje fundamental. Hay que entender que lo que está escrito en la Biblia es muy importante, pero hay que entender también, hermanos y amigos, que si no lo enseñaron los profetas y apóstoles, yo no tengo derecho de fabricar doctrina. Puedo comentarte del cuerno pequeño, puedo decirte lo que yo pienso, pero para abordar ese tema tendría yo que ver en primer lugar, antes de opinar, tendría yo que ver quién lo mencionó, fue el profeta Daniel. Después tendría que ver si Pablo tomó el tema, si lo tocó, si es un tema cardinal, fundamental, etcétera. No basta tener una Biblia en la mano para empezar yo a predicar lo que a mí se me pegue la gana. Por eso hemos estado diciendo que el mensaje de la Biblia, y lo vuelvo a repetir, aunque sea, creo que no es ocioso, sino lo vuelvo a repetir porque es importante, toda la Biblia se escribió para dar testimonio de Jesucristo. Quiero hacer énfasis en esta ocasión en la palabra testimonio. Podemos leer, por ejemplo, en Juan 5:39, dijo el Señor Jesucristo a aquellos que no le creían, pero que amaban las Escrituras, ¿no? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Jesucristo. Jesucristo está por toda la Biblia. En tipos, en figuras, los profetas hablaron de Él. Hay varias declaraciones que dicen a este o a Jesús. Dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El tema de la Biblia es Cristo. El tema de la Biblia es Cristo y su obra. Entonces, no solo es importante ceñirnos a lo que está escrito, que hay muchas cosas que están escritas en este sagrado libro, y ese es otro aspecto que también quisiera resaltar. La Biblia se menciona como algo sagrado y como algo santo. Dice
y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Sagradas. Y también habla de las santas escrituras. No te voy a dar los textos, tú ya los conoces. Pero lo que está escrito es sagrado, lo que está escrito es santo. Lo que está escrito no fue por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Bueno, yo puedo comentarte muchas partes de la Biblia, pero no tengo derecho de formar mi línea doctrinal, porque antes de que yo empiece a enseñar algo que a mí se me ocurra, tendría que ver si lo enseñó Pedro, si lo enseñó Pablo, si lo enseñó Moisés. Dice el Señor que los muertos hayan de resucitar, Moisés lo enseñó. Y esta es una pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Lo que está predicando este hombre lo enseñó Pablo, lo enseñó Pedro, o es un rollo de él? Porque con la Biblia podemos tirar mucho rollo, hermano. Podemos agarrar temas, hacer de estos temas la bandera. Claro que no solo podemos hablar de Jesucristo, hay otros temas importantes, pero el tema principal, el tema cardinal, es Jesucristo, sin duda. Hermana Génesis, estamos en una emisión en vivo, desbloquéeme del grupo A, déjame checar a ver qué pasa al ratito. Te refieres al grupo allá de los falsos apóstoles de la luz del mundo. Ok. Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Es decir, que la resurrección es una doctrina enseñada por Moisés, por Jesucristo, por Pedro, por Pablo. La resurrección es un tema válido, un tema que no me lo inventé yo, ni se lo inventó Mario Valverde, no, lo enseñaron los profetas, lo enseñaron los apóstoles. Entonces, tú tienes que darte la tarea de ver qué temas, qué doctrinas las enseñaron los profetas y los apóstoles. Lamentablemente, y es aquí donde empezamos a perder amigos, ¿no? Hay muchos conceptos, hermanos, y doctrinas que no fueron enseñadas por los apóstoles y profetas, pero que han sido acuñadas, han sido creadas, moldeadas por los predicadores modernos, predicadores y teólogos. Y muchas veces la gente no se da cuenta de estas cosas. Mira, por ejemplo, yo no tengo derecho de hacer doctrina, crear doctrina, la doctrina ya está dada. Te voy a dar un ejemplo, ya te di un ejemplo de una doctrina válida, una doctrina legítima, la doctrina de la resurrección. Moisés lo enseñó Pablo, lo enseñó Pedro, y está ampliamente trazada. Te puedo dar, por ejemplo, en la 1 Timoteo 3:16, muy conocido el pasaje. Estas son palabras del apóstol Pedro a Timoteo. Fíjate los puntos que está marcando aquí, que debiéramos abrazarlos, estudiarlos. Si hay algo que te debe interesar, no son los temas creados por los teólogos, sino los temas que trataron los apóstoles. Aquí dice el apóstol, le dice, por ejemplo, a Timoteo, esto te escribo, verso 14, con esperanza que iré presto a ti. Y si no fuere tan presto, o sea, si me tardare, para que sepas cómo te conviene conversar o comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Quiero aclarar que este no es el nombre oficial que le está dando Pablo a la iglesia, no es un rubro oficial como lo han querido tomar. Yo pudiera tomar, por ejemplo, otro pasaje que dice, he aquí que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Y con esa frase yo puedo decir, es la iglesia de Cristo, porque dijo mí. Y luego ir a la CEGOV y decir, yo estoy en la iglesia verdadera por esta frase. No, no se trata de una frase y tampoco la frase del apóstol Pablo. Es un rubro oficial. Hay que entender que está hablando, que la congregación, el grupo de creyentes que creen lo mismo, sostienen la misma fe, es columna y apoyo de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que te va a decir enseguida. Es algo tajante, es algo que ningún teólogo puede discutir, y hay de ti si desechas las palabras del apóstol Pablo. Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. 1. Dios ha sido manifestado en carne. 2. Ha sido justificado con el Espíritu. 3. Ha sido visto de... 4. Ha sido predicado a los gentiles. 5. Ha sido creído en el mundo. 6. Ha sido recibido en gloria. Estos puntos doctrinales, por amor de tu alma, adóptalos, estúdialos, créelos, discute por ellos. Esta es la fe trazada, esta es la teología verdadera, o son temas legítimos, sin contradicción. Claro, pero el Espíritu dice, aunque esto es sin contradicción, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cuál fe? Pues la que te acaba de decir, ¿no? Escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. Pero lo que yo te acabo de decir, dice el apóstol en el verso 16, esto es sin contradicción. Yo tengo autoridad para decirte esto. Yo soy el apóstol Pablo. No, Pablo, pero el cuerno pequeño. No, ningún cuerno pequeño. El cuerno pequeño es una mención profética de Daniel. Y sería bueno comentarlo, pero no es parte fundamental de la doctrina. Realmente, el tema de la Biblia es Cristo y su obra. Es el tema fundamental. Esto que le está diciendo Pablo se refiere a la manifestación en carne de Dios. Está hablando del misterio de Cristo, ¿no? Este es el tema. Pero aparte de hablar de estos conceptos que están muy bien puntualizados y muy bien anunciados, el tema del mismo apóstol Pablo ya no es el Cristo manifestado en carne, justificado con el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. No solo eso. El gran tema del apóstol Pablo es Cristo en nosotros. Y ahí perdóneme porque creo que en este tema de Cristo en nosotros somos niños, hermano. Usted y yo somos niños todavía. Porque tenemos algo de Cristo, pero no tenemos, debiendo ser ya maestros, tenemos necesidad de que nos vuelvan a decir muchas cosas fundamentales y los misterios de Cristo, de su persona y de lo que hizo, son profundos, pero en cuanto a nuestro carácter, estar en Cristo, andar en Él, andar en su amor, es un tema profundo que a veces lo dominamos en concepto, pero no lo alcanzamos en la práctica. Entonces, para concretar, el tema de la Biblia es Cristo y su obra. Ese es el tema principal. Y número 2, el segundo tema de la Biblia es Cristo en nosotros. Claro, hay temas proféticos, Israel y la iglesia, pero no son los fundamentales. El tema fundamental es Cristo y su obra y los misterios de Cristo, y luego Cristo en nosotros. Y en esta parte pues dejamos mucho que desear. Pero sigamos estudiando al Cristo, hermanos. Yo no tengo
la menor duda que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero el énfasis que yo estoy haciendo es, una cosa es tener las escrituras y otra cosa es que te sientas tú o yo, me sienta yo con derecho de inventar. Dile que le hablo en una hora, mija, porque estoy ocupadillo. No hay derecho de inventar temas. Claro, tú lo puedes hacer, pero pues es asunto tuyo, ¿no? Te vas a perder en los rollos trazados así. Entonces, lo que he estado enfatizando es, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? En primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, de todo lo que está escrito, ¿qué enseñó Moisés? ¿Cuáles fueron los lineamientos de Moisés? ¿Cuáles son las doctrinas? Hay varios pasajes que tienen declaraciones doctrinales muy concisas, como el que te acabo de dar, 1 Timoteo 3:16, que es una. Y otro sería cuando Pablo está hablando de ir adelante a la perfección. Ahí te habla la doctrina de obras muertas, de bautismos, de la fe en Dios, del juicio venidero. Son doctrinas que están mencionadas, están trazadas, son doctrinas legítimas. Bueno, que te quede claro entonces que no basta tener una Biblia y hablar un rollo bíblico. Tenemos que buscar qué enseñaron apóstoles y profetas. Es el segundo bloque o el segundo fundamento para que no te dejes engañar y para que tú mismo no engañes a otros. Y dentro de esto, investigando si los apóstoles y profetas lo enseñaron o qué enseñaron, pues también cae un montón de conceptos y frases que al crear o hacer teología o al tratar de hacer doctrinas, pues las hemos adoptado, ¿no? Sin querer y empezamos. Y yo tengo, hermanos, años despojándome de ideas que son del cerebro de los hombres, unos muy inteligentes, otros no tanto, pero que yo las recibí por tradición y hasta formas de hablar, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo que no sé cómo le vaya a caer a mis hermanos. Es un ejemplo nada más. Muchos hermanos tienen la costumbre de decir, hermano, ayúdeme, mire, sí. Y luego al final, Dios le pague. Ah, Dios le pague. Hermano, vamos para acá, mire, o le voy a enseñar esto, le traje un libro. Gracias, hermano, Dios le pague. Yo sé que esa frase la crearon los hermanos apostólicos de allá, de 1920 y tantos. Pero en realidad la frase Dios te pague en la Biblia, la mayoría de las veces está en sentido negativo. Que el Señor le pague conforme a sus obras, ¿no? Y que el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras y pagará. Es un dicho muy común entre el ambiente apostólico y Dios le pague, pero Pablo nunca dijo Dios te pague o Jesucristo Dios te pague. No es pecado, pero te estoy diciendo que se adoptan fraseologías, se adoptan estilos, formas de hablar, y cuando dice uno Dios te pague, pues Alejandro el Calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus obras, ¿no? Entonces la frase está en otro sentido y nosotros lo usamos, que Dios te pague, Dios te pague. Yo no la uso porque en primer lugar no la heredé esa frase. Y así hay una serie de cosas, pero eso no es doctrina, hermano, esa es conducta coloquial, ¿no? Yo ahorita te estoy hablando más bien de doctrinas. Yo quiero hacer una pregunta, por ejemplo. Bueno, antes de hacer esa pregunta, en la media hora la voy a hacer. Déjenme saludar a todos los que están aquí. Abel de Jesús, Natanael Alvarado, mi sobrino, José A.R., Guillermo Martín,
Noé Montaño, Juanito Nápoles, Samuel Beltrán. Hombre, hermano Samuel, anduve en Oregon y no te avisé, hermano. Andaba bien entrado allá. Fanny Mengo, Jesús Ornelas, Leti García, Gabriel Ramos, Rafael Rojo, Luz B. García, Ociel Bernardo, Osvaldo Arias, Patricia Lugo, Ramón Gómez, Raquel López, Betty Esteves, Benjamín Santiago. Hermanos, gracias por estar aquí. Jesús Jaime Velázquez, el hermano Nacho Alvarado, un gran saludo, hermano Nacho. Virginia Irazoki, salúdeme al pastor Eugenio Jaime, Rosa, Gilberto, Arturo Jasso. Oh, hay mucha gente. Ángel Domínguez, Edenilson Mendoza, qué bueno. Bueno, Jesucristo dijo una frase que se me quedó a mí muy grabada porque quiero decirles también otro detalle. Las palabras de Jesucristo son especialmente importantes. Y Jesucristo dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio de Cristo. Todos los profetas hablaron de él, y cuando el verbo se hace carne, el último profeta de la ley, que fue Juan Bautista, lo señaló y dijo: yo lo voy a introducir, he ahí el Cordero de Dios. Y entonces él se hace de apóstoles o de discípulos y escoge a 12. Pero Jesucristo se apoyó en lo que decían las escrituras de él. Dice que comenzando de la ley de Moisés y los profetas, dice: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Dijeron aquellos caminantes de Maús. Era necesario, dice, que se cumpliese lo que estaba escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Jesucristo respetó las escrituras, hermano, siendo él mismo la palabra hecha hombre. Y él dice: las escrituras dan testimonio de mí. Luego las palabras que él habló se escribieron. Él dijo: he aquí yo os envío sabios y escribas. También mencionó a los escribas: y algunos de ellos mataréis. Lucas fue uno de los escribas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, se escribe el testimonio de Jesucristo, y luego los hechos de los apóstoles, y luego las cartas. ¿Sabías tú que el libro del Apocalipsis es el testimonio ya no de Lucas, ya no de Pedro, ya no de Juan, sino el testimonio del mismo Jesucristo? Dice al final del libro: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Entonces, cuando Jesucristo se va al cielo, asciende a los cielos, derrama el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, Jesucristo dice unas palabras admirables, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque hablará lo que oyere del Padre, y luego dice: y os recordará las cosas que os he dicho. Entonces la Biblia no es un libro muerto. El Espíritu Santo se quedó aquí para dar testimonio. Entonces, tenemos el testimonio de los profetas que señalaron a Cristo. Luego Jesucristo dice: el Espíritu Santo cuando venga dará testimonio de mí, y luego le dice a los apóstoles: y ustedes darán testimonio. Juan 15:26
palabras muy importantes para entender el valor de lo que está escrito, de las Sagradas Escrituras. Juan 15:26. Dice el Señor, son palabras de Cristo. Pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Entonces, ¿cuántos son los que dan testimonio? Todos los profetas de la antigüedad señalaron al Cristo, vendrá, aparecerá como raíz de tierra seca. Todos los profetas lo señalaron. Y luego viene el precursor y dice ahí el Cordero de Dios. Pero ahora las escrituras de los profetas dan testimonio de mí, dijo el Señor. Fíjate bien, profetas. Luego las escrituras dan testimonio de él, por supuesto las escrituras de los profetas, pero no puedes dejar de ver la importancia de las escrituras. Luego, el Padre dio testimonio del Hijo cuando una voz enviada de la eterna gloria es el testimonio que el Padre ha dado de su Hijo. Luego, el Espíritu Santo dará testimonio de mí y los apóstoles, vosotros daréis testimonio. Entonces, tenemos las escrituras de los profetas, tenemos a los profetas, tenemos al Padre dando testimonio del Hijo, tenemos a los apóstoles dando testimonio de la resurrección, y por supuesto quedó escrito, pero el que está actual dando testimonio, ¿quién es? Ya no está Pedro, ya no está Pablo, pero está dando testimonio de Jesucristo, el Espíritu Santo, enviado del cielo. Te lo leo de nuevo. Pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El único que te puede llevar a Cristo es cuando el Espíritu Santo toca al pecador y es redargüido de pecado, y el Espíritu Santo es el que da testimonio de Cristo, de lo que está escrito. No se te va a aparecer Cristo en persona, tampoco tiene que descender Pablo, Pedro, sino que aquí está el Espíritu Santo en los predicadores que lo tienen, empleando las Escrituras. Entonces la Biblia no es un libro muerto, sino que está el Espíritu de Dios. Cuando se cierra el canon, es el mismo Jesucristo en una manifestación angelical. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Entonces, el libro del Apocalipsis no es nada menos y nada más que el mismo Jesucristo mostrándole a las iglesias la visión. Fíjate qué honra tuvo Juan de escuchar de los labios del mismo Jesucristo en forma de ángel: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Pero fíjate cómo se cierra el libro, ¿no? Cómo se cierra el libro, porque no solo es Jesucristo el que dio testimonio de estas cosas en las iglesias, sino que dice, y el Espíritu dice, el Espíritu habla, ¿eh? Mira cómo termina. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana.
y el espíritu y la esposa dicen, ven. Aquí está la esposa de Cristo y el Espíritu Santo también. Y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, el que todavía no es parte de la esposa, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Y luego cierra con la advertencia, porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Sabes qué es lo que está diciendo ahí? No le muevas. Lo que está escrito está escrito. Tú no puedes inventarle más o quitarle. Tú no puedes para adecuar tu pensamiento, la teología. Hay una maldición aquí. Si le quitas al libro de Apocalipsis, te pueden borrar del nombre, tu nombre del libro de la vida. Y si le pones, te van a agregar plagas. Esto es terrible. Quiero entonces que veas que el mensaje ya está dado. No tienes derecho de inventar doctrinas. Por ejemplo, esta admonición, esta maldición, literalmente es una maldición. El que le añade, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quitare a las palabras del libro de esta profecía, se refiere al Apocalipsis, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Está el libro, está el espíritu y está la esposa. Es así como trabaja esto. No necesitas que se te aparezca Cristo, tampoco que esté Pedro vivo o Pablo, sino que el Espíritu Santo, el Consolador, es el que está con nosotros y habla todo lo que oye del Padre. Y todo lo que él tiene el Padre, dijo Jesús, es mío. Entonces es lo mismo. Es el mismo mensaje. Pero te estaba hablando de la maldición. Este mensaje ya está dado, no le quites ni le pongas, mejor estúdialo. Pero hablando del Evangelio, también hay una maldición. Tajante, ¿no? Así, tajante. En Gálatas 1, dice el apóstol Pablo, Pablo apóstol, no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracias sea a vosotros, y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea la gloria por siglos de siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto, le dice a los Gálatas, os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. Y luego aclara, no que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, lo reitera, ¿no? Si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. O sea, es maldita la persona que anuncia otro mensaje que no sea el evangelio. Tiene que anunciarlo como lo anunció Pablo. ¿Y cuál será, pastor? Es muy sencillo. Y ese es el tema que te debe de interesar. Primera de Corintios 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis,
en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Este es el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 1. Cristo fue muerto por nuestros pecados. 2. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 3. Apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los profetas, a todos los apóstoles. Ahí está el Evangelio, es la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, y no podemos nosotros enfatizar otros mensajes más que este. Este es el mandamiento que debe ser predicado. Ese es el motivo de nuestra predicación. Y entonces deberíamos estar interesados en empaparnos del Evangelio, en empaparnos de los conceptos que profetas y apóstoles enseñaron, y hermanos, irnos despojando cada día de cosas que nos hacen debatir y a veces enemistarnos, cosas que no enseñaron los apóstoles, cosas que no enseñaron los profetas. Hay mucho de esto, lamentablemente, en la llamada teología, ¿no? Y es aquí donde se pone a veces grave, pierde uno amigos, pierde la... Cuando he tocado temas así, pues a veces disgusta a una persona. Hay gente que me dice en YouTube, acaba de perder un oyente por eso que dijo. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer, no? Son las convicciones, como veo yo la escritura, y vamos a entrar en la cuestión esta de, después de haber enfatizado que el mensaje es Cristo, su vida, su obra, el misterio de Cristo, y que no solo es Cristo, su vida y su obra, sino Cristo en nosotros, su carácter en nosotros, ¿no? Hacer morir el viejo hombre. Con Cristo estoy yo juntamente crucificado. No solamente se trata ya de la crucifixión de Él en la cruz, sino de yo estar juntamente con Él crucificado. Un tema poquito difícil para mi carácter. Y ese es el tema más difícil e inalcanzable. Y mi esposa se ríe juntamente conmigo, porque esa es la verdad. Y es lo que le preocupaba al apóstol Pablo: hijitos míos, que vuelvo a estar de parto por vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Claro, él sí era un maestro, imitador de Cristo, no tenía esposa, no batallaba con la mujer, imagínese usted, estaba libre, ¿no? Y él dijo, aflicción de carne. Entonces, yo estoy muy contento con mi esposa, por supuesto, pero tengo aflicción de carne por mi ego, y ella tiene por su ego, y todos los matrimonios batallamos, ¿no? Entonces yo quisiera ser ese Cristo, pues no sé, un Cristo al 100%. Creo que cuando lo logre va a ser entonces que mi esposa me va a decir mi Señor, como Sara le decía a Abraham. Y sí, porque el primer, pues el más responsable soy yo como cabeza, ¿no? Pero es un tema muy doloroso, hermanos. Bueno, doloroso cuando somos arrogantes. Dijo el Señor, mi yugo es fácil. No quiero acusar al Señor de que el evangelio sea difícil, el evangelio en mí, porque Él dijo, mi yugo es fácil. Es fácil cuando somos mansos y humildes de corazón. Cuando no, qué difícil es el evangelio o la vida de Cristo en nosotros, ¿no? Porque no podemos hacer morir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Creo que ahí deberíamos estar ocupados, y el pastor Osvaldo, que nos está oyendo aquí, vamos a tocar la sana doctrina,
y a tocarla las veces que sean necesarias, ¿no? Bueno, te voy a poner un ejemplo y espero no perder amigos con estos dos puntos. Número uno, ¿qué está escrito? Y número dos, ¿lo enseñó Moisés? ¿Lo enseñaron los profetas? Quiero formular dos preguntas. Según lo que está escrito y según lo que enseñaron los profetas y apóstoles, ¿Dios es tres o Dios es uno? Mire qué pregunta, ¿no? Para trinitarios y unicitarios. Repito las dos preguntas. Según lo que está escrito, fíjese bien, y según lo que enseñaron apóstoles y profetas, ¿Dios es tres o Dios es uno? Mire, usted no va a encontrar en toda la Biblia algún apóstol o algún profeta que haya dicho Dios es tres. Por supuesto, mucho menos va a encontrar un apóstol o un profeta que diga Dios es tres personas. Tampoco va a encontrar escrito en la boca de un apóstol o un profeta que haya dicho Dios es uno, pero manifestado en tres personas. La doctrina de la Trinidad, con toda su nomenclatura, no emana de los labios de Pedro, de Pablo, de Juan. Es una doctrina que se acuñó con el paso de los siglos, después de las controversias cristológicas. Y claro, aquí no estoy echándole tierra a mis hermanos trinitarios o queriendo debatir con ellos, no, estoy diciéndote cómo veo yo, cómo evalúo yo las doctrinas. Vamos a la historia para ver dónde se acuña la palabra Trinidad. Vamos a ver cómo se plantea todo esto, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, presentar 8 o 9 citas bíblicas donde se dice que Dios es uno. Nunca vas a encontrar en la Biblia Dios es tres. Sí, pastor, pero vemos el Padre y al Hijo y al Espíritu. Bueno, es que lo que tú leas en la Biblia es una cosa y lo que enseñaron los apóstoles o lo que conceptuaron ellos es otra cosa. Es ahí donde empezamos nosotros a entender, primero, si el concepto está escrito y segundo, si así de esa manera lo plantearon los apóstoles. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿Dios es uno o Dios es tres? Vamos a ver qué es lo que está escrito primero. Número 2. ¿Dios es uno o Dios es tres? Bueno, vamos a ver si lo enseñó Moisés, si lo enseñó Pablo, si lo enseñó Pedro. ¿Qué enseñaron ellos? No, pero yo veo al Padre y al Hijo y al Espíritu. Bueno, lo que tú ves es una cosa y lo que enseñaron ellos es otra cosa. Ese es el problema. Una cosa es la teología que los teólogos hicieron en los concilios, muy respetable, porque y yo he leído todo eso y he mirado y he visto argumentos, pero ahora a los 52 años yo, hermanos, abrazo lo que está escrito y lo que enseñaron, cómo lo plantearon los apóstoles. Creo que el siguiente lunes voy a empezar a decirte texto por texto donde la Biblia dice Dios es uno, hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y solamente hay un Dios, y ahí está, todos los versos. Y vamos a ver qué hicieron los apóstoles con estas declaraciones. Esto es muy importante, al menos para mí, porque yo no quiero estar enseñando planteamientos de teólogos o de hombres, sino quiero enseñar, en primer lugar, lo que enseñaron apóstoles y profetas, lo que plantearon ellos. Un ejemplo práctico, ¿no?
Tú no encuentras en la Biblia que se ore al Espíritu Santo, o que se honre, tengamos el mandamiento de honrar al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está planteado de diferente manera. Si encuentras que todos deben honrar al Padre, al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Si encuentras al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, lo que está escrito agárralo, lo que está escrito créelo, lo que está escrito predícalo. Pero nunca vas a encontrar gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ese gloria al Espíritu Santo es una invención católica, porque en realidad el Espíritu Santo está planteado de otra forma. No hay oraciones al Espíritu Santo, tampoco hay honra, así, mandamiento de honrarlo como se honra al Padre y al Hijo. Es decir, la teología trinitaria es una cosa y lo que enseñaron los apóstoles es otra cosa. Pastor, ¿y la teología unicitaria? Bueno, con el dolor de mi corazón quiero decirle que tampoco la teología unicitaria como tal, al menos en lo que a mí respecta, está 100% ceñida a lo que enseñaron apóstoles y profetas. Por eso les decía que puedo perder amigos con estas enseñanzas, pero pues ya vamos a la tumba, hermanos. ¿Qué tantos amigos podemos perder, no? Estamos aquí para hablar lo que creemos de la palabra de Dios, pero fíjese bien, no cualquier texto, cualquier planteamiento mío, en ese orden que le estoy diciendo. Lo enseñó Moisés, lo enseñó David. Te voy a empezar a dar los textos, ya nada más tenemos 10 minutitos. Pero los textos son los siguientes. Deuteronomio 6:4, que es para el judío que no acepta a Cristo, es el centro de la Biblia. Deuteronomio 6:4 es el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Edja. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego te dice, ya te dijo que es uno, no te dijo que es tres o es dos, te dijo que es uno. Y luego te dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ya está aquí ya el concepto de que es un solo Dios, pero ahora viene implicado con que pues lo debes de amar a ese único Dios verdadero, ¿no? Con todo tu corazón. Y luego el segundo mandamiento dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Prácticamente en esos dos, dijo Cristo, no lo digo yo, se cumple toda la ley y los profetas. En esos dos mandamientos. Normalmente, y esto yo lo hice muchos años porque así me lo enseñaron, así me lo enseñó mi padre y así está planteado en la teología trinitaria, cuando se empieza a exponer la doctrina de la Trinidad, se van al Génesis, hagamos al hombre, aquí es plural, te fijas, es más de uno, pero es que para estudiar el tema, no puedes empezar a agarrar textos y hacer tu armado, sino que debes de preguntarte si algún apóstol dijo que Dios era tres. Hagamos al hombre, yo te puedo dar mi punto de vista, y será en la siguiente ocasión, que para mí no está hablando de una trinidad, ni tampoco está hablando con los ángeles. Bueno, te voy a explicar lo que yo entiendo. Pero antes de explicarte lo que yo entiendo,
yo debería de saber si Pablo lo comentó, si Pedro lo comentó, si Juan lo comentó. Es decir, antes de yo darte de mi punto de vista, tengo que ver si Moisés lo enseñó, si Pablo dijo algo al respecto, y ceñirnos a eso. Bueno, al menos yo lo hago así. Porque yo no puedo fabricar un planteamiento, empezar a fabricar, mira, aquí está el Elohim, que es dioses, y mira, hagamos al hombre, ya ves, de aquí ya se empieza a ver la Trinidad. El asunto es que Pablo, escúchame bien lo que te voy a decir, Pablo nunca se fue al hagamos al hombre para explicarte una Trinidad. No ves a Pablo tomando el hagamos al hombre o a Pedro tomando el hagamos al hombre para hacer teología. Hay que entender, pues, y ser humildes para saber cómo lo explicó Pablo en ese caso, porque el que te explica el hagamos al hombre es Pablo, en su carta a los romanos. Pero claro, tú como teólogo pues vas a hacer el armado que tú quieras, ¿no? Porque tienes una idea del dogma trinitario que no emanó de los apóstoles, pero que tú lo adoptaste, te lo enseñaron, y quieres hacer las tres personas desde el principio de tu exposición, cuando los apóstoles no lo plantearon de esa forma. Bueno, seguimos con el tema el lunes, hermanos. No crean que el tema es de la divinidad, pero solamente estoy dando un ejemplo de la teología que se forma desde una mente, desde forma extrabíblica, a lo que está planteado por apóstoles y profetas, que es una cosa muy diferente. Y así, yo, por amor de las escrituras, por amor a lo que enseñaron los apóstoles y profetas, me he ido despojando de muchas cosas. Estoy dispuesto a despojarme de cosas que no enseñaron ellos. Y claro, las cosas que no comentaron, las podemos comentar nosotros con mucho cuidado, pero no hacer de ello una doctrina para condenar a tu hermano, para decir soy el único que conoce esta verdad, por eso yo soy el enviado de Dios y mi changarrito es el único que se va a salvar. Ya esas son tonterías, hermanos. Estamos viviendo muchas divisiones por estar peleando cosas que nunca enseñaron los apóstoles, que no lo plantearon así los profetas. Y yo respeto a mis hermanos trinitarios y sus formas de plantear y todo. Me da gusto cuando veo un hombre que plantea, más bien, que se empeña en descubrir lo que enseñaron ellos. Lo abrazan y lo exponen. Y punto, ¿no? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿Están esos conceptos en la Biblia o son extrabíblicos? Número 2, ¿es una doctrina que le enseñaron ellos o la acuñaron los teólogos? Esa es la diferencia. Y hay un tercer concepto que te lo voy a explicar el próximo lunes, si el Señor nos presta la vida. Es un gusto, hermanos, estar con ustedes en esta exposición muy personal de la palabra de Dios, en el sentido de que puedo hablar aquí libremente lo que yo creo, lo que yo veo de las escrituras, y gracias por los comentarios de que todo es para edificación, y lo que no, pues deséchenlo. Por supuesto, somos libres. Un gran saludo para el pastor Samuel Valverde, hombre. Qué bueno que está con nosotros, pastor. Bueno, nos vemos la próxima semana, primero Dios. Parece que sí va a haber programa mañana a las 8. Los esperamos aquí en Vida en Armonía. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.